Muy buenos días. Esta va a ser la primera clase de nuestra asignatura Enseñanza en Ciencias de la Tierra. Mi nombre es Nancy Villegas, ingeniera oceanóloga. Trabajo aquí desde ya el 2004. Trabajo en lo que es la parte de modelamiento de la dinámica del océano, su interacción con la atmósfera y con la parte geológica. Tengo un PhD en Ciencias Físicas Matemáticas, por lo tanto el modelamiento climático, el modelamiento en general de las diferentes regiones es lo que hacemos nosotros aquí en el grupo en el que trabajo, que es el grupo de meteorología. Nuestra primera clase es Atmósfera y Océano, nuestro primer capítulo de esta asignatura. Vamos a mirar lo que es la composición de la atmósfera, las capas de la atmósfera y la altura y la presión. Quisiera conocer de ustedes, porque pues lógicamente hay muchas preconcepciones acerca de lo que es la atmósfera, quisiera saber qué tienen ustedes dentro de su memoria acerca de lo que es la atmósfera. ¿Quién me puede decir qué es la atmósfera? No importa, no tengan miedo, tranquilos, estamos aquí aprendiendo. ¿Alguien quiere decir qué es la atmósfera? La atmósfera es una envoltura gaseosa que tiene la mayoría de los cuerpos celestes. Digo la mayoría porque hay algunos que no la tienen, ¿sí? Caso la Luna, por ejemplo. Pero el Sol sí tiene atmósfera, hay una atmósfera solar. El planeta Tierra tiene una atmósfera, ¿sí? Entonces, eso es la atmósfera, es una capa, la envoltura de algunos cuerpos celestes. Ahora, ¿de qué está compuesta? Pues está compuesta, lógicamente, de gases. Aquí tenemos la composición química de la atmósfera. En esa tabla que ustedes pueden ver allí, tenemos diferentes componentes. Esos componentes están dados teniendo en cuenta una atmósfera seca, o sea, una atmósfera que no tiene vapor. Pero realmente nuestra atmósfera sí tiene vapor, sí tiene agua. Entre los componentes más importantes, ustedes pueden ver allí el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno 78%, oxígeno 20%. El nitrógeno fue asimilado por la atmósfera por descomposición de diferentes organismos, ¿sí? Va subiendo a la atmósfera y es lo que queda allí en este componente, que es uno de los más importantes. El oxígeno resulta de la acción fotosintética, ¿sí? De lo que nosotros conocemos como las plantas en la parte territorial, árboles, etcétera, o lo que está también en el océano. El océano también tiene una gran cantidad de vegetales, los cuales forman el fitoplancton del océano, y ellos entregan mucho oxígeno a la atmósfera. No solamente oxígeno, también entregan CO2. El CO2, de lo que nosotros consumimos, de la atmósfera y energía, etcétera, después sale el CO2 y se va a la atmósfera. O sea, tanto los seres vivos del continente como los seres vivos del océano estamos entregando CO2 a la atmósfera. Y si ustedes recuerdan, el océano es, el agua en general, un 70% de la composición de nuestro planeta Tierra. Eso significa que si nosotros hacemos una proporción de quién entrega más CO2 a la atmósfera, si nosotros los seres vivos que estamos en la Tierra o todos los seres vivos que están en el océano, pues definitivamente el océano es el que entrega más CO2. Por lo tanto, aquellas preconcepciones de muchos medios de comunicación que comentan acerca de que nosotros estamos contaminando con CO2 a la atmósfera, eso no es así. En el momento en que hay calentamiento en todo el planeta, es lógico que habrá mayor emisión de gases. Los químicos lo saben, ¿cierto? Entre mayor se calienta, más emisión de gases va a haber. Entre más se enfría, más se asimilan los gases. Entonces, a la atmósfera
más se le da CO2, entre más caliente esté el ambiente, ¿sí? Ahora, ¿qué fue primero? ¿El CO2 o el calor? Primero fue el calor. El planeta Tierra sufre cíclicamente enfriamientos globales y calentamientos globales. Y es por eso que primero se calienta y sale mucho gas a la atmósfera, después se puede empezar a enfriar, porque naturalmente así sucede en la Tierra, y entonces los gases empiezan a disminuir. Bueno, entonces ahí está el anhídrido carbónico del que estábamos hablando, es solamente 0.03, ¿sí? Está el argón, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono y xenón. Entre esos podríamos destacar, por ejemplo, el ozono. El ozono es muy importante en la atmósfera debido a que el ozono nos protege de los rayos ultravioleta, ¿sí? Y también aquellas precauciones de que nosotros estamos acabando el ozono, hubo un boom de que lo estábamos acabando y de pronto, qué raro, dejaron de decirlo, los medios dejaron de decirlo, entonces significa que el ozono dejó de ser problema. No, así no es. El ozono también, y todos estos componentes, todos tienen una ciclicidad natural. En algunos momentos hay más, en algunos momentos hay menos. Y esos momentos no son de un año, o de un mes, o de una semana. Son de miles y miles de años. ¿Ok? Bueno, xenón también es otro. Como les digo, esa tabla muestra a los gases en la atmósfera, la composición de la atmósfera, teniendo en cuenta que es un aire seco. Realmente el aire húmedo, el aire tiene vapor. Hay unos espacios del planeta Tierra en donde es completamente seco, hay otros espacios donde sí tiene bastante cantidad. Y eso es lo que nosotros llamamos el vapor de agua. El vapor de agua, entre todas esas composiciones, está dentro del 0.001%. Y además de eso varía, como les dije, en algunas regiones hay más, en algunas regiones hay menos, ¿sí? Varía teniendo en cuenta los siguientes factores. 1. La altitud. La altitud. Eso significa que existe una región dentro de las capas de la atmósfera en donde hay mayor cantidad de vapor. ¿Cuál es esa región? Son los primeros, prácticamente ahí está en promedio, 6 kilómetros de la capa de la atmósfera que está más pegada a la Tierra. Entre más cerca esté una capa atmosférica a la Tierra, mayor cantidad de vapor de agua tendrá. Después nos vamos alejando hacia arriba, el vapor de agua será menos. ¿Cuál es tu pregunta? Exactamente, ¿por qué hay mayor cantidad de vapor de agua en la composición de la atmósfera que se encuentra cercana al planeta Tierra? Pues precisamente porque en el planeta Tierra es donde tenemos ríos, la criósfera, tanto criósfera montañosa como criósfera de la parte oceánica, el mismo océano, el vapor de los mismos vegetales también tienen agua, nosotros los seres humanos, nuestro 70% también es agua, ¿sí? Entonces, entre más cercana esté la atmósfera al planeta Tierra, mayor cantidad de vapor de agua va a tener. Cuéntame. ¿Qué dijiste? ¿Criósfera? La criósfera. La criósfera es la capa de hielo. Hay capa de hielo en algunas montañas, hay capa de hielo en el polo norte y en el polo sur, ¿sí? También se le llama a la que está en el hielo la banquisa polar, la que está, perdón, en el océano se le llama banquisa polar. Esa es la criósfera, ¿sí? Entonces, la altitud. La latitud. La latitud, como ustedes saben, este es el planeta Tierra. En el planeta Tierra tenemos la división de dos hemisferios por un ecuador geográfico, ¿sí? El 0. El hemisferio norte va desde el 0 hasta los 90, el hemisferio sur desde los 0 hasta prácticamente 90, 60, inclusive 60, 90.
Y a esas lineecitas paralelas, imaginarias, ¿sí?, a esas nosotros les llamamos las latitudes. Si estamos cerca del ecuador, les llamamos las latitudes bajas. Latitudes bajas del norte significa 0 grados norte, 1 grado norte, 10 grados norte. Las latitudes bajas del hemisferio sur, lo mismo, 0, empezamos, hasta 10 grados sur. Latitudes medias. Las latitudes medias ya vienen a ser hemisferio norte, y 15 hasta los 35 más o menos, 40, estamos hablando de latitudes medias. Y las mismas cantidades, latitudes medias en el hemisferio sur. Latitudes altas, 70, 60, 50, ¿sí?, en el norte, y lo mismo para el sur, a eso se le llaman latitudes altas. Entonces, la latitud también es un factor que permite ver si hay mayor o menor cantidad de vapor de agua en la atmósfera. ¿Por qué? Porque sucede que dependiendo de la latitud y de la posición del planeta Tierra, ustedes saben que el planeta Tierra no es completamente circular en primer lugar, sino un poquitico ovalado, una formita de huevo, y que no está completamente paradito, está inclinado, ¿sí? Esa inclinación hace que estas latitudes reciban en una forma irregular la energía solar. El Sol siempre está ahí arriba, que es un astro muy, muy importante para todo lo que pasa aquí en el planeta Tierra. Él está allá arriba entregando su energía y la entrega con diferencias de calor, por la inclinación del planeta Tierra, diferencias de calor en cada una de las latitudes. ¿Dónde entra más calor? Entra más calor en la parte ecuatorial de latitudes bajas. Eso significa que es allí donde encontraremos mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, ¿sí? Y a medida que nos vamos alejando del ecuador, o sea, yendo hacia las altas latitudes en el hemisferio norte y el hemisferio sur, el vapor de agua no es que va a dejar de existir en la atmósfera, pero sí va disminuyendo. Con el aumento de la altitud, la cantidad de vapor de agua va disminuyendo. ¿Por qué la energía está tan relacionada con la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera? Precisamente porque la energía calorífica, el Sol empieza a entregar sus rayos al planeta Tierra a eso de las 6 de la mañana, por decir algo en forma promedio, ¿sí?, porque realmente la hora es diferente en diferentes latitudes, empieza a entregar sus rayos luminosos, llegan al planeta Tierra y allí en el planeta Tierra, donde tenemos en total un 70% de agua, empieza a convertir ese calor en energía como respuesta que da la absorción de esa energía desde la Tierra hacia la atmósfera, ahorita les cuento acerca de eso, y en ese momento empieza a evaporar toda el agua que hay en el planeta Tierra. Evaporar el agua que se encuentra en el continente, evaporar el agua que se encuentra en el océano, en los ríos, y al evaporarla, ese aire caliente que se encuentra sobre la parte terrestre empieza a subir, y al subir empieza a formar parte de la composición atmosférica, ese vapor de agua. Pero como en las otras regiones que se encuentran en las latitudes altas, en el polo norte y en el polo sur, la cantidad de energía solar que llega es menor, no alcanza a hacer tanta evaporación, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que allá la composición atmosférica tiene una menor cantidad de vapor de agua, ¿sí? No es que no la tenga, sí tiene vapor de agua, pero en menor cantidad. Por lo tanto, ahí está la razón de la latitud. Es muy importante la latitud, el vapor de agua y la evaporación, la cantidad de energía. Es muy importante para el planeta Tierra.
¿Por qué? Porque precisamente esas diferencias que hay hacen que podamos nosotros percibir el viento. Existe el viento precisamente por esas diferencias que hay de cantidad de energía que llega al planeta Tierra. Además, el viento, que permite que haya una circulación atmosférica general y una circulación atmosférica local, a su vez lo que hace es que existan corrientes oceánicas creadas por el viento. ¿Eso qué significa? Que las corrientes oceánicas, que el océano se mueve debido a que la atmósfera en forma de vientos también se mueve. Y entonces, ¿por qué se mueve? Porque existe un astro allá arriba que está entregando algunas cantidades de calor en forma irregular a nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿quién es el creador de las circulaciones? El Sol. Bueno, el tiempo también es un factor para ver que el vapor de agua cambie, varíe en el planeta Tierra. ¿Por qué? Pues precisamente, así mismo como el Sol en diferentes latitudes actúa dando diferentes cantidades de calor, con el tiempo el Sol también hace que en diferentes regiones haya una cantidad mayor o menor de energía. El planeta Tierra, que está inclinado, no se queda ahí quietico, ¿cierto? Todos sabemos que él gira alrededor de su propio eje. Y como gira alrededor de su propio eje, existe el día y la noche. Por lo tanto, entre el día y la noche, en cualquier punto de cualquier latitud de nuestro planeta Tierra, habrá mayor energía o menor energía. Entonces, vuelve y juega todo lo que les había contado. A su vez, el planeta Tierra está dando vueltas en su propio eje, pero también está dando vueltas alrededor del astro. Por lo tanto, existen estaciones. Y en las estaciones también habrá algunas épocas en donde el planeta Tierra recibirá mayor cantidad de energía o menor cantidad de energía, por lo tanto el vapor de agua con las estaciones también va a cambiar. ¿Sí? La ubicación ¿de qué? De determinada región o determinada masa de aire, en este caso estamos hablando del aire, de determinada masa de aire con respecto al océano. A eso se le llama la zonalidad circuncontinental. ¿Qué es la zonalidad circuncontinental? La zonalidad circuncontinental es la posición que tiene determinado cuerpo, en este caso un cuerpo llamado masa de aire, con respecto al continente o al océano. ¿Sí? Entre más cerca se encuentre una masa de aire al agua, al océano, mayor cantidad de vapor va a tener. Entre más cerca se encuentre al continente, menor cantidad de vapor va a tener. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Bueno, los otros componentes son el radón, óxido nitroso, metano, que son residuos contaminantes, los aerosoles, que son partículas líquidas y sólidas, algunas son de origen natural, otro artificial, y esos aerosoles son muy importantes, por ejemplo, ¿para qué? Para la conformación de nubes. Los aerosoles naturales o artificiales sirven para que en el momento en el que haya una gran cantidad de vapor en el aire, estos aerosoles sirvan de núcleos de condensación. O sea, es allí donde el vapor se acercará al aerosol para formar una gotita de lluvia. ¿Sí? ¿Preguntas? Le voy a hacer una pregunta que me hizo un niño. Ajá, cuenta. Acerca de, él me decía que porque el hombre no se inventaba cómo hacer nubes para que cayera agua en los desiertos, por ejemplo.
O sea, si no había un método, o sea, los geólogos o... esa fue la pregunta que me hizo. Listo, ya se inventó, exacto, ya se hacen bombardeos precisamente de esas sustancias que pueden ser los aerosoles artificiales, con el fin de que en aquellas regiones donde hay alguna cantidad de vapor de agua en el aire, pero que nada que llueve, puedan tener ahí esos núcleos de condensación. Entonces los aerosoles artificiales van a formar esos núcleos y entonces puede empezar a llover. La cuestión es que aquí hay que tener también en cuenta otros factores, como el viento, el tiempo en que se haga, la cantidad de energía que hay en ese instante. Y eso tal vez lo vamos a empezar a comprender a lo largo de este semestre. Por ejemplo, partículas de hollín, partículas de sales oceánicas, ellas son muy diminutas, son completamente microscópicas, pero ellas se van elevando y van formando parte de ese componente en la atmósfera. ¿Las nieblas se podrían considerar aerosoles naturales? No, las nieblas ya son una formación de precipitación, ya es un tipo de precipitación, o sea, ya hubo condensación para que ellas existan, las nieblas. Cuéntame. ¿Qué diferencia hay entre niebla y bruma? Bruma y niebla es... La diferencia realmente radica en el tamaño de las partículas, que son en este caso gotitas de lluvia. Tanto en la una como en la otra hay gotitas de lluvia, sino que en la primera las gotitas de lluvia son pulverizadas, en cambio la otra son un poquito más grandecitas. Esa es la diferencia entre las dos. La bruma son más grandes. Pero todas las dos son precipitaciones. O sea, precipitación existe y la precipitación es todo lo que cae, pero en diferentes formas. La nieve es una precipitación, el granizo es otra precipitación. Entonces, las diferencias son esas de los tamaños, pero también hay diferencias de cómo fueron creadas. El punto de rocío también es otra forma de precipitación y también tiene que ver con el tamaño de las gotitas de agua, pero la forma como fueron creadas. De eso también vamos a hablar en el momento en que hablemos sobre fenómenos meteorológicos. ¿Sí? La importancia de la atmósfera y sus capas según la temperatura. La importancia de la atmósfera. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es bueno que tengamos una atmósfera? Porque es que si no la tuviéramos, nosotros en los momentos en que el planeta, en que el astro Sol esté directamente dándonos a nosotros sus rayos, nos quemaría. ¿Sí? ¿Por qué? También, esa es una. La otra, porque en el momento en que el Sol no nos esté entregando sus rayos, o sea, estamos girando y girando, nos congelaríamos. Esos dos extremos pudiésemos nosotros sentir. Ahora, otra cosa, la atmósfera sirve para que nosotros podamos tener una cantidad de calor más o menos regular y podamos vivir, para que no podamos tener esos dos extremos. La atmósfera es protectora, protege al planeta Tierra. Y con sus componentes, la atmósfera permite que haya una regulación del clima en diferentes regiones. La regulación está dada por la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Significa que en sí, quien regula los vientos y etcétera, es ese 70% de agua que nosotros tenemos en el planeta, o sea, el océano. Por eso es que, no sé si habrán escuchado decir que el océano es el regulador del clima en el planeta Tierra. ¿Sí? Bueno, entonces para eso nos sirve la atmósfera, para poder protegernos. Los componentes que hay en la atmósfera sirven también para protegernos. Uno de esos es el ozono, nos protege de los rayos ultravioleta. Otra cosa también, si no existiera la atmósfera, nosotros, por la presión que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay una presión, ¿no? Con la presión que tenemos, nosotros explotaríamos, los seres vivos, todos, los perritos, los gatitos, todos, nosotros también. ¿Sí? Por lo tanto, la presión atmosférica que tiene el aire, lo que hace es que se haga un balance,
entre nuestros líquidos que hacen presión hacia afuera y la atmósfera que nos presiona. Por eso es que cuando estamos en un avión, el peligro de que se despresurice. Ahí la atmósfera es diferente, ¿sí? Bueno, sus capas. Sucede que para estudiar a la atmósfera se la ha dividido en diferentes capas y cada una de esas capas tiene una particularidad, ¿sí? Una particularidad diferente. Una de las formas de estudiar a la atmósfera es teniendo en cuenta su temperatura. La temperatura hace que la atmósfera pueda dividirse en las siguientes capas. La primera, la troposfera. La troposfera es una capa que se encuentra con un grosor de promedio 10 kilómetros y es mucho más ancho en la parte de las latitudes bajas y empieza a hacerse menos ancho, o sea, más delgadito, a medida que nos acercamos a las latitudes altas, ¿sí? O sea que podríamos decir que en promedio 13 kilómetros en la parte de latitudes bajas y llegaría hasta unos 9 kilómetros en las latitudes altas. Más o menos podríamos decirlo de esa manera. ¿Por qué es más ancho en la parte ecuatorial? Porque es que en la parte ecuatorial, en las zonas bajas, la atmósfera tiene mayor cantidad de agua, mayor cantidad de vapor. Y eso hace que haya muchos movimientos verticales en esa capa, movimientos verticales que están dados por el viento, por el agua que primero empezó a evaporarse y después se precipitó. Todos esos movimientos hacen que esta capa sea mucho más ancha. Hay menor actividad en la capa troposférica de la atmósfera en las latitudes altas, ¿sí? Esa es la troposfera, es allí donde se producen todos los fenómenos meteorológicos que conocemos. Viento, lluvia, nieve, todo, huracán, tifón, todo eso ocurre allí. ¿Y por qué ocurre ahí? Nuevamente, porque es allí donde hay mayor cantidad de vapor, de agua. El agua es el que le da vida a nuestro planeta Tierra. Ese dinamismo del planeta Tierra es gracias al agua. Después hay una capa pequeña, ustedes la pueden ver ahí como unas lineecitas en forma diagonal de color negro, que no tiene nombre, pero realmente sí lo tiene, y es la tropopausa. La tropopausa es el cambio entre, o la transición entre la troposfera y la estratosfera. ¿Qué sucede allí en la tropopausa? Prácticamente es una zona de calma. No hay tanto movimiento como en la troposfera. Si ustedes ven, después de la estratosfera hay una línea, ¿sí? Esa es la transición hacia una nueva capa que es la mesósfera. La mesósfera. Y después, afuera, está la termósfera. Esas son las 4 capas, teniendo en cuenta la temperatura, y no la he mencionado. Pues, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Ven ustedes esa curva de color rojo que está en la parte derecha de la figura? En la troposfera, ella lo que me está mostrando, en general, ella me está mostrando cómo aumenta o disminuye la temperatura. Si tuviésemos al eje X, desde poniendo el 0, donde está esa nubecita, ahí en la gráfica, y yendo en aumento hacia la gráfica en dirección, eso es izquierda, ¿no? Yo les dije derecha, en dirección izquierda. Si estaríamos aumentando allí, sí, derecha, esta es la izquierda. Si iría aumentando hacia allá, podemos nosotros observar que la troposfera, la temperatura disminuye a medida que va subiendo en altura. ¿Sí? Sí podemos ver eso, ¿cierto? Eso es. Entonces nosotros tenemos que prácticamente en la troposfera la temperatura disminuye. Después pasamos la tropopausa, llegamos a la estratosfera.
¿Y qué vemos con esa curva de temperatura, la rojita? Vemos que empieza a aumentar. Empieza a aumentar. Y uno dice, wow, qué raro. Empieza a aumentar. Debería disminuir. Pues lo que pasa es que casi llegando a la mesósfera, en esa línea negra que ustedes ven, hay una gran cantidad de procesos químicos, de reacciones químicas entre los componentes atmosféricos que hacen que la temperatura sea mucho más alta allí. Pero no va a ser mucho más alta de aquella de la troposfera, como se dan cuenta. La curva tiene un gradiente vertical menor que la que se encuentra en la troposfera. ¿Sí? Gradiente es cambio de algo. Si digo gradiente vertical, es el cambio de ese algo a nivel vertical. ¿Sí? En este caso temperatura, podría decir que el gradiente vertical de temperatura en la troposfera es mayor al gradiente vertical de temperatura en la estratosfera. ¿Sí? Perfecto. Si hay preguntas, por favor, con muchísimo gusto, díganme. Otra cosa, en la troposfera hay una disminución de temperatura muy fuerte. Des en cuenta el rango, aunque no tenemos números allí, el rango es mucho mayor de ese cambio. ¿Sí se dan cuenta? La curva es mucho más inclinada, esa curva. En cambio, en la estratosfera, el aumento no es tan brusco. Hay aumento, pero no es brusco, porque es que esa curva no es completamente inclinada. Por eso es que decimos que el gradiente vertical de temperatura en la estratosfera es menor al de la troposfera, pero va en aumento. Y va en aumento ¿por qué? Porque allí hay reacciones químicas que hacen que la temperatura en esa parte atmosférica empiece a aumentar. Lo mismo sucede en la mesósfera. En la mesósfera tenemos también aumento, aumento de temperatura con respecto a la altura. Eso es lo que nosotros conocemos como las capas de la atmósfera desde el punto de vista de temperatura. ¿Cuáles son esas reacciones químicas que entre la troposfera, esa lineecita negra, y la mesósfera existe? Pues ahí lo que existe es que los rayos cósmicos llegan a ese sector y encuentran gran cantidad de oxígeno, y lo que hace es bombardear los átomos de oxígeno, haciendo que algunos se separen y otros, por lo contrario, se unen, esos átomos, formando ya no O2, sino O3. Ese es el ozono. Y por eso a esa lineecita que ustedes ven allí, entre la estratosfera y la mesósfera, también se le ha llamado la oceanósfera. ¿Sí? Y otros a esa gran región donde hay todos esos procesos químicos le denominan también la quimiosfera. Eso ya son nuevas divisiones de capas que se han encontrado teniendo en cuenta mayor estudio en detalle de las capas atmosféricas. Sigue, por favor. Entonces aquí podemos ver esa nueva división de capas que existe. La anterior era única y exclusivamente teniendo en cuenta la temperatura. Aquí podemos mirar las capas de la atmósfera no solamente teniendo en cuenta la temperatura, sino también la altitud. ¿Sí? Veamos la troposfera. Prácticamente el gradiente de temperatura está dado entre 0.6 grados centígrados cada 100 metros. ¿Qué significa? Que cada vez que va aumentando, va subiendo 100 metros, el gradiente vertical es de 0.6 grados. Va disminuyendo 0.6 grados cada vez que sube. El grosor es de 10 kilómetros. ¿Ven esa línea que se encuentra en el centro? Ahí tenemos un plano cartesiano, prácticamente arriba lo que tenemos en el eje de las X a la temperatura en grados Celsius. Desde los 0 yendo hacia la izquierda es lo positivo y desde los 0 yendo hacia la derecha es el negativo. Y lo que tenemos en el eje Y es la altitud en kilómetros. Entonces vemos allí prácticamente son 10 kilómetros el grosor de la troposfera, el promedio del cual les hablaba, pero ya sabemos que es un poquito más gordita en la parte ecuatorial
latitudes bajas, y más delgadita en la parte de los polos. En la estratosfera, ahí es donde ya están los aviones, llegan hacia allá, ¿sí? En la troposfera lo que tenemos son todos los fenómenos meteorológicos, así que entonces por eso es que los aviones es mucho más peligroso estar por ahí y van hacia la estratosfera, ahí menos los van a perturbar. El gradiente vertical de aumento, en este caso, es de 0.2 grados centígrados por 100 metros, o sea que cada 100 metros, en este caso, aumenta 0.2 grados centígrados. Se dan cuenta que el gradiente es menor que el de la troposfera, 0.2 es menor que 0.6. Y dense en cuenta que todo eso lo estamos mirando en los valores negativos de temperatura. Solamente hay valores positivos en los primeros 3 kilómetros del planeta Tierra, en la troposfera, ¿cierto? Bueno. Seguimos a la siguiente capa, en donde está la capa de ozono en color azul, ¿sí? Esa capa de ozono prácticamente tiene un grosor menos de 10 kilómetros. Después sigue la quimiosfera, en donde hay primero una temperatura alta, que llega hasta los 20 grados Celsius, y después empieza a bajar negativamente en forma muy brusca hasta los menos 80, ¿sí? Después, a los 80 kilómetros, empieza la ionosfera, que es donde están todos los iones revoloteando. Todos los iones se encuentran ahí también en reacciones químicas. Y después ya tendríamos la parte libre, a eso se le llama la atmósfera libre, la parte donde no tenemos ya mayor cantidad de componentes atmosféricos. La envoltura de ese gas, o sea, esa atmósfera, hasta ahí termina. Eso es lo que nosotros conocemos como las capas de la atmósfera, ya teniendo en cuenta no solo la temperatura, sino también la altitud. Sí. Un pequeño resumen. ¿Cuáles son los fenómenos que pueden existir en cada una de esas capas? Empezamos siempre por la de abajo, de 0 a 10 kilómetros la troposfera, ahí hay los fenómenos meteorológicos, las nubes, los vientos, la precipitación, en todas las formas que tengan. De 10 a 25 metros la estratosfera, que vemos allí, el aire prácticamente está en calma. De 25 a 80 kilómetros la quimiosfera, ahí es la presencia de la capa de ozono, es allí donde se encuentra ella, ya sabemos que filtra los rayos ultravioletas. De 80 a 400 kilómetros tenemos la ionosfera, 400 a 1000 la mesósfera, donde se producen iones, tanto en la mesósfera como en la ionosfera se producen los iones. De 1000 en adelante ya es la exósfera, ¿sí? Lo que tenemos nosotros fuera de nuestra región. Es un vacío casi absoluto, ahí es donde se encuentran los satélites que conocemos para el estudio atmosférico y oceánico en general, climatológico del planeta. Cuéntame. Tengo una duda en los dos esquemas anteriores, el de la temperatura y la información que nos dan de variación del gradiente de temperatura. Porque, a ver, en la troposfera se veía en la línea de temperatura que la temperatura baja. Sin embargo, cada 0.6 grados centígrados aumenta. Es que no veo la relación. Ahí en este esquema dice que la temperatura es baja. La temperatura en la troposfera con el aumento de la altitud disminuye. Ahora, ¿cuánto disminuye? Disminuye 0.6 grados cada vez que 100 metros empieza a subir. Sigamos. Entonces, aquí podríamos hablar ya acerca de la altura, ya dijimos prácticamente qué es eso, la altitud, ¿cierto? Y la presión. Pues realmente esto tiene variación teniendo en cuenta la temperatura y la humedad relativa, lo cual es realmente lógico. La humedad relativa está dada ¿por quién? Por la cantidad de vapor, ¿sí? La cantidad de vapor. Y la temperatura, pues realmente entre mayor cantidad de vapor de vapor haya, la temperatura es mayor en la atmósfera. ¿Por qué? Los físicos tal vez lo conocen. Deben conocerlo, los químicos también.
La molécula de agua, por su forma, ¿sí?, por su estructura, es un dipolo. Y al ver al agua como un líquido, como un componente, el agua tiene una característica muy importante, que es su gran capacidad de almacenar calor. Eso hace que en aquellas regiones donde haya mayor cantidad de agua, vamos a tener mayor cantidad de vapor de agua. Si la región terrestre tiene agua, el aire va a tener mayor cantidad de vapor de agua y ese aire va a ser cálido. ¿Sí? Bueno, y lógicamente entonces es temperatura y la humedad relativa, la gran cantidad de humedad que pueda tener. La atmósfera hace en nosotros una presión. A eso se le llama la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre algún metro cuadrado. Si decimos solamente qué es presión, presión es eso, ¿no? Fuerza sobre área. Acá, en cuanto a la atmósfera, lo que podemos decir que la presión atmosférica es eso, la presión que la atmósfera ejerce en un metro cuadrado. Como estamos hablando desde el punto de vista de presión de la atmósfera, existe en todo el planeta Tierra lugares donde la presión es alta y lugares donde la presión es baja. ¿Qué significa eso? Que hay regiones donde la atmósfera va de forma fuerte empujando a la Tierra. Cuando hace eso, cuando va en dirección hacia nosotros, eso es presión alta. A eso también se le llama anticiclón. Presión alta, anticiclón. Y las regiones donde hay presiones altas tienen más o menos una dirección, todas las presiones altas y bajas, tienen direcciones circulares. Pero ¿en qué forma la alta y en qué forma la baja? La alta hace círculos de la misma manera como lo hacen las manecillas del reloj, las presiones altas. Y como es un remolino, pero que hace esta forma, su fuerza la ejerce hacia afuera de la región. Centrífuga. Es una fuerza centrífuga. Eso es un anticiclón. Cuando tenemos una región de presiones bajas, significa que no está ejerciendo la atmósfera fuerza hacia abajo, sino que todo lo contrario, está subiendo. Y al subir, a eso nosotros le llamamos presiones bajas. La presión es baja, no está ejerciendo mucha presión al planeta Tierra. A la presión baja se le llama ciclón. Y como hace movimientos en forma de remolino, movimientos circulares, su movimiento lo hace en contra de las manecillas del reloj. Y la fuerza que ejerce es prácticamente lo que nosotros conocemos como la fuerza centrípeta. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. ¿Y por qué es bueno saber dónde hay presiones altas y presiones bajas? Pues sucede que las masas de aire que tienen presiones altas siempre van a ir empujando a las masas de aire que tienen presiones bajas, de presión alta a presión baja. Y cuando eso sucede, lo cual es un movimiento horizontal en el planeta Tierra, ya no es de arriba hacia abajo, sino horizontal, lo que está haciendo es lo que nosotros llamamos viento. Entonces, ¿qué es el viento? El viento es el desplazamiento de una masa de aire con presiones atmosféricas altas hacia las masas de aire de presiones bajas. Eso es el viento. Como cuando nosotros llenamos una bomba, ¿no? Un globito. Lo llenamos y después lo dejamos tan ancho, tan lleno de presión por el viento que le pusimos allí, que después lo abrimos. Ahí hay presión alta, comparada a la que se encuentra aquí. La abrimos y sentimos el viento. Eso es lo que pasa, ¿sí? De la presión alta a la presión baja. Eso es el viento.
Por lo general, los anticiclones son mayores a 1013 milibares. En la parte atmosférica se habla de milibares para la presión, como unidades de presión. A eso se le llama anticiclón, ¿cierto? Y se lo reconoce en algunas cartas atmosféricas o sinópticas con la letra A. Otros en inglés le ponen pues la letra H. Entonces, cuando ustedes vean alguna carta sinóptica, una carta donde hay diferentes dibujitos de la parte atmosférica, si ven la H o si ven la A, ya saben que allí en esa región hay presión alta. Los ciclones tienen una presión menor de 1013 milibares. Menos de 1013 milibares. Y a esto le llamamos ciclón, otros le llaman también depresión, les puede llamar borrasca, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar a estas presiones bajas en unas cartas sinópticas con la letra B, en inglés L, low, ¿sí? Entonces, si ustedes ven algunas cartas sinópticas, si ven la B o si ven la L, ya saben que allí están representando a una región de presiones bajas. Por lo general, ahora bueno, y eso, ok, ya sabemos que eso significa el viento, ¿cierto? De la alta va hacia la baja, eso es viento. Pero también eso significa que teniendo en cuenta si hay presión alta o presión baja, nosotros podemos mirar cómo está el tiempo en ese momento. Las presiones altas acompañan a los tiempos bonitos. Calor, no hay lluvia, ¿sí? Eso es un anticiclón. Anticiclón. Presión alta. Los ciclones, o sea, la presión baja, acompañan al tiempo feo. Significa que hay lluvia, puede ser niebla, ¿sí? Eso es la presión baja. Si tenemos presiones bajas, la temperatura va a estar cambiando y vamos a sentir nosotros lluvia, ¿sí? La presión baja. También si el aire se calienta, tiende a subir, ¿cierto? Ahí no se forma también viento. O sea, el aire caliente sube, el aire más frío baja. Eso también tiene que ver con la temperatura y con la presión para los vientos. Sí, también tiene que ver con estos movimientos. Esos son movimientos verticales, por eso cuando le estaba hablando le decía desde el punto de vista horizontal, ¿cierto? Esos movimientos verticales son muy importantes debido a que ellos son los que nos pueden representar las lluvias, ¿sí? Sucede que de una forma muy diferente actúan los rayos solares dependiendo de la latitud, ¿cierto? Habíamos hablado de eso. Supongamos que los rayos solares están siendo entregados a una región continental, no océano. En ese momento, lo que va a pasar es que esta región recibe tantos rayos, y si eso es constante, y estamos hablando de diferentes años y años y años, va a evaporar tanto la cantidad de agua que lo que va a convertir allí a esa región es en un desierto. Eso sucede en el desierto del Sahara, eso sucede en los desiertos mexicanos, eso sucede en los desiertos chilenos. Se encuentran en regiones donde el sol, aun sí sea en forma de estaciones, da rayos muy fuertes en esa época y lo que hace es volver desierta esa región. Y a eso le llamamos presiones altas, porque mueve a todas las moléculas de la atmósfera y hace que se vuelva pesado y allí convierte a esa región en una región, si estamos hablando de la parte terrestre, desértica, y si estamos hablando de la parte oceánica, muy salada y fría. Y van a decir, wow, pero qué diferencia. La diferencia es clara, está dada porque la Tierra es una sustancia
que no puede almacenar calor. En cambio, el agua puede almacenar calor y el calor que él tiene lo suma al calor que da el sol. ¿Para qué? Para que la primera capita de agua se evapore. Y al evaporarse, esa primera capa queda fría, porque entregó todo su calor hacia afuera. Eso es evaporación. Ahora, en otras regiones, como son la de la zona de latitudes bajas, también ahí llega todo el tiempo el sol. Pero aquí hay una gran diferencia, que como en las latitudes altas, donde hay presiones altas, les hablé sobre el desierto del Sahara, ¿en qué latitud se encuentra? Casi los 30 grados norte. Los desiertos chilenos, casi también a esa, ¿cierto? Inclusive peruanos podríamos hablar 30 grados. Pues como allí hay latitudes altas, a los 30 norte y a los 30 sur, si ya empezamos a hablar en forma del planeta Tierra en forma horizontal, ¿cómo serían los movimientos? De las presiones altas, la presión alta de alguna manera tiene que irse hacia las presiones bajas. ¿Dónde se encuentran las presiones bajas? Se encuentran en la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial, lo que tenemos es que, como la masa de aire de por sí se encuentra sobre una gran cantidad de agua, si ustedes recuerdan el planeta Tierra, nuestro globo, ¿qué tenemos a los 0 grados? Tenemos todo el océano Pacífico, un pedacito pequeño del Darién, Panamá, después todo el océano Atlántico, un pedacito pequeño de la parte africana, todo el océano Índico y algunas islitas de Oceanía. Es más que tierra o agua, agua. Por lo tanto, las masas de aire en toda la región ecuatorial tienen mayor cantidad de vapor. Y como tiene mayor cantidad de vapor, es menos densa, es menos pesada que el aire seco. El aire seco es más pesado que el aire húmedo. Y como tiene agüita, esa humedad le da calor al aire. Recuerden la gran capacidad calorífica que tiene el agua. Le da calor al aire y entonces sube. Esa masa de aire llena de vapor sube. Por eso es presión baja. Entonces, las presiones altas de los 30 norte y 30 sur se vuelven en vientos que todo el mundo conoce como los vientos alisios. Se convierten en vientos alisios del norte, vientos alisios del sur y se van hacia la parte ecuatorial. Allí en ese momento, como las masas de aire son más livianas por el vapor de agua que tiene, son más cálidas, empezaron a subir, a subir, a subir. ¿Y qué pasa mientras van subiendo? Se van enfriando, porque arriba es más frío. Esas agüitas cargadas, esas masas de aire cargadas de vapor, al subir, se condensan. ¿Y cómo se condensan? Llueve. Por eso es que en toda esa zona ecuatorial nosotros tenemos una gran cantidad de lluvias, aquí donde estamos nosotros. Y a esa gran zona llena de lluvias, o zona convectiva, se le llama la zona de convergencia intertropical. Zona de convergencia intertropical, ZCIT. No sé si la habrán escuchado a esa zona. Algunos sí, otros no, pero si ustedes están atentos a las noticias del tiempo, ¿sí? O sea, las del tiempo periódico no, sino a las del tiempo en cuanto a la parte climática, se van a dar cuenta de que hablan mucho. No, que la zona de convergencia se encuentra ahorita en Colombia, por eso está lloviendo, por eso es que ya llueve. Y sucede que la zona de convergencia intertropical ama el verano. Ella no se queda quietica aquí, por eso es que, gracias a Dios, no siempre nos llueve aquí en Colombia, pero nos llueve como que 2 temporadas al año, y uno dice, ¿pero por qué? Pues es muy simple. Ese es un fenómeno de interacción océano-atmósfera. ¿Qué es lo que sucede? Que la zona de convergencia intertropical baila de norte a sur durante todo el año. Por lo general, la zona de convergencia intertropical ama el verano. ¿Cuándo hay verano en el hemisferio norte? Junio, julio, agosto. ¿Cuándo hay verano en el hemisferio sur?
en noviembre, diciembre, enero, pues entonces los vientos se vuelven mucho más fuertes, los vientos del sur, que son dados por el anticiclón del hemisferio sur, de los 30 grados, se vuelve muchísimo más fuerte y empuja a las nubes, a esa zona convectiva llamada zona de convergencia tropical, hacia el norte, para que alcance a llegar junio, julio y agosto, estar en la parte norte del hemisferio. Alcanza inclusive los 13 grados norte de latitud. Llueve allí y después, como ya se está acabando la energía solar en la parte norte, entonces empiezan ya los alisios del norte a soplar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para poder encontrar hasta noviembre, diciembre, enero al verano del hemisferio sur, haciendo que la zona de convergencia tropical, o sea, esa zona de lluvias, se encuentre casi hasta los 3 grados sur en esa época. Es por eso que en su recorrido, mientras sube y baja y sube y baja, nosotros aquí sentimos en Colombia una época de lluvias, después una época seca. Es porque la zona de convergencia o está con nosotros o se aleja. Cuando está encima de nosotros nos llueve. Cuando se aleja, gracias a Dios, tiempo seco. Cuéntame. El fenómeno del niño y la niña, El fenómeno del niño y la niña, ese también es un ciclo tan natural como el que les acabo de mencionar. Es también un fenómeno relacionado precisamente por la cantidad de vapor que tenga en un cierto momento el aire, por la cantidad de radiación y de presión atmosférica que se está ejerciendo en determinada región y las latitudes. Pero hay otra cosa también aquí importante, que es la zonalidad circuncontinental. Sucede que el fenómeno del Niño es un fenómeno de interacción oceano-atmósfera que ocurre o se origina en el Pacífico Sur, en el Océano Pacífico Sur. Entre las diferencias de presiones que hay con la región de masas de aire que se encuentran sobre Perú y sus costas, y la región de masas de aire que se encuentran sobre el sector australiano y Oceanía. Sucede que hay presiones altas, como ya lo mencionamos, encima de Perú, presiones altas, vientos que soplan y que están soplando hacia arriba y les llamamos los vientos alisios. Pero asimismo estos vientos, cuando están soplando, están haciendo que gran cantidad de agua que se encuentra debajo de esa masa de aire se corra desde la parte sur de América hacia la parte oceánica. En ese momento, ¿qué sucede? Es como si tuviéramos una refractaria y la moviéramos así. El nivel del mar aumentará acá, el nivel del mar baja aquí. En Perú va a bajar, no solamente por eso, sino porque pues es que el viento lo está soplando hacia allá al agua. El agua se va hacia acá. En Australia el nivel del mar aumenta y se acumulan aquí grandes capas de agua que dan mayor cantidad de calor. En cambio acá el viento, además de hacer ese movimiento mecánico de mover a las aguas superficiales hacia allá, lo que está haciendo es dos cosas, además. Una, con su energía mecánica, lo que hace es convertir esa energía en calorífica, empieza a evaporar, sumando la energía de la primera capa oceánica, a evaporar esa primera capa, la vuelve fría y salada. El agua, el océano es salado, si le quitas agua se vuelve más salada, ¿verdad? Se vuelve muchísimo más salada y encima de eso, este movimiento del viento, al correr la primera agüita, piensen en una cuchara, cuando ustedes quieren revolver la primera capa, hacen así y lo de abajo sube. Eso se le llama el movimiento de Ekman. El movimiento de Ekman hace que al mover la primera capa, todo lo que está abajo suba. ¿Y qué hay abajo de las capas del océano? Hay nutrientes, hay mayor cantidad de químicos, mayor sal, y al subir
lo que hace es que llena de alimento a esta primera capita y habrá muchísima mayor cantidad de peces. No sé si ustedes saben cómo les va de bien en pesca a los peruanos. Los peruanos, su mayor cantidad de platica que les llega económicamente es por eso, es por la pesca. ¿Gracias a quién? A las presiones altas que hacen que los vientos soplen esa primera capita y que por movimiento de Ekman suban las aguas hacia la superficie, las aguas profundas, saladas, llenas de nutrientes. Bueno, o sea que eso es muy positivo para Perú. Van haciendo que las aguas cálidas superficiales se vayan hacia Oceanía y Australia, y como allá entonces tenemos esas aguas más cálidas, las masas de aire que se encuentran encima empiezan a llenarse de vapor, y al llenarse de vapor, esas masas de aire empiezan a subir. Y como suben y estaban cargadas de agua, pero ahí arriba hace frío, allá se enfrían, se condensan y llueve. Entonces siempre en Australia y Oceanía llueve y llueve y llueve. Eso es lo normal. Sucede que en ciertas épocas, por balance natural del planeta Tierra, por la regulación climática que existe, natural del planeta Tierra, las presiones que tenemos acá, que son altas, empiezan a debilitarse. No es que dejan de ser altas, se debilitan. Y las de acá empiezan a tomar fuerza. Entonces, esa zona de lluvias empieza a acercarse hacia nosotros. Hablo de nosotros porque realmente llega también a la parte colombiana. Y trae consigo lluvias en algunos sectores y en otros sectores sequía. Poco a poco entenderán el porqué. Pero la idea es que toda esta zona convectiva que tenía Australia y Oceanía se vuelca hacia nosotros, y toda el agua acumulada que tenía acá, porque el nivel del mar era más alto, se regresa hacia Perú en forma de una onda llamada onda Kelvin. Se regresa hacia Perú, se demora casi unos 3 meses, a veces hasta 6 meses, y llega hasta Perú toda esa agua cálida, y como los pececitos acá estaban acostumbrados a determinado rango de temperatura y determinado rango de salinidad, les llega una gran cantidad de agua dulce y agua cálida, se mueren. Y esa mortandad de peces, lógicamente, para la economía de Perú es terrible. Entonces, a eso se le llama el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es cuando se invierten las presiones atmosféricas y los vientos alisios del sur se vuelven débiles, y por lo tanto toda la zona convectiva llena de lluvia se acerca a nuestra región, y las masas de agua cálidas y menos saladas se acercan a la parte oceánica del Perú y de toda nuestra costa. Ese es el Niño. Ese es el Niño. La Niña es lo contrario, en el sentido de que ese aspecto normal que les decía, que acá siempre hay presiones altas y acá hay las presiones bajas por la lluvia en Oceanía, se intensifica. Cuando se intensifica, o sea, cuando se vuelve muchísimo más frío de lo normal en las aguas de la parte peruana, y se vuelve muchísimo más cálido y desértico en la parte continental, a eso se le llama el fenómeno de la Niña. Para Perú no es trágico, porque va a tener mayor pesca, pero sí para la parte de Australia y Oceanía, porque van a tener muchísimo más lluvias, ¿sí? Y a veces alcanza inclusive a enfriarse un poco alguna región oceánica, y algunos peces que están allá acostumbrados a no tener tanta sal y a no tener tanto frío, pues van a morir. Eso es, chicos. Pues realmente aquí tenemos la última diapositiva, en donde lo que estamos mirando es las diferencias de altura, presión, temperatura y humedad relativa. Solamente está la troposfera y la estratosfera. Ahí lo que vemos es que la presión atmosférica disminuye un milibar por cada 10 metros. Vemos también la humedad relativa, cómo disminuye a medida que va aumentando la altura, 80 porcentajes de humedad relativa a los 0 metros.
después tenemos 60 solamente ya a los 1000, 40 a los 2000, 30, 25, 15 ya hasta los 6000 metros. Entonces se dan cuenta que la humedad relativa, a medida que vamos subiendo por las capas atmosféricas, disminuye. La temperatura también disminuye, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Lo que mirábamos en las gráficas anteriores, ahora lo estamos viendo en números, vemos que hay gradientes en las gráficas anteriores verticales de temperatura, de aumento y de disminución, pero que esa en forma general es disminución. La presión, también vemos 760 milibares a los 0, después 716 y va disminuyendo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que entre más subamos nosotros las montañas vamos a tener mayor o menor presión atmosférica. Menor. Eso. Entonces las preconcepciones de que, uy, me siento mal porque estoy ahorita en las montañas y eso es debido a la presión, no, eso no es debido a la presión, es el oxígeno el que disminuyó, no es la presión. La presión, entre más abajo te encuentres, tienes más cantidad de gases, entonces ellos son los que te están apretando, entre más bajes. ¿Sí? Eso es, queridos profesores, lo que tenía para el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante y vamos a tener muchísimas otras cosas que mirar.